Va a aparecer a ustedes. Ahí están. Bueno, nos quedamos aquí en la Edad Media. Aquí nos quedamos ahorita donde decía, a ver, aquí estamos. Más de un segundito. Ahí está. Nos quedamos aquí en la Edad Media, donde empieza con la caída. Dice caída, pero acuérdense que es la separación del Imperio Romano, ¿no? Entre el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente, ¿no? Ahí habla algo de unos pueblos germánicos. Dice, la derrota de los pueblos germánicos al Imperio Romano. No es, ¿quiénes eran los pueblos germánicos? Creo que más o menos conocemos que Germania tiene que ver con Alemania y también con los pueblos nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca. Este, Estos pueblos fueron los pocos, fue uno de los pocos que en Europa sí le paró, sí le puso el alto al Imperio Romano. El Imperio Romano invadió prácticamente toda Europa, a excepción de sus pueblos germanos. Al final coexistieron. No es que hayan derrotado al Imperio Romano, pero sí como que llegaron a una tregua, ¿no? Entonces Roma se rindió, como que dijo, estos son unos salvajes, unos bárbaros, no los podemos acabar de conquistar. Al final acaban teniendo como que un lazo ahí, acaban coexistiendo, cohabitando, mezclan también su cultura. Y dice, los pueblos germanos crean reinos en los territorios del antiguo Imperio Romano, como las Galias. Aquí dice la Galia, pero son las Galias, que es actualmente Francia, España, y un poquito Italia, ¿no? El cristianismo se extiende por toda Europa. Se extiende por toda Europa. Se le llama cristiandad al conjunto de reinos cristianos en la Edad Media. Su máxima autoridad era el Papa. Sus decisiones eran obedecidas por reyes cristianos, que era lo que ahorita les mencionaba, ¿no? Uno puede pensar que el rey es el que manda, ¿no? Pero en estas épocas era el papa. El papa era el que decidía qué sí y qué no. Si un rey quería empezar una guerra o quería invadir otro reino, el papa tenía que autorizar. Si el papa no autorizaba, ni modo. Y si el rey se brincaba la palabra del papa, era excomulgado y obviamente pues todos lo veían mal. Entonces era muy poco común que eso pasara, porque en esta época nadie quería estar mal con la iglesia, ¿no? Entonces, otra vez, la Edad Media, ¿qué es lo que la define? La cristiandad, la religión, no nada más el cristianismo, sino también el islam. El islam y el cristianismo fueron estas dos religiones. Aquí voy a usar una palabra y un término que sí es importante, lo vamos a ver más adelante en la guía, que es monoteísta y politeísta, ¿no? Acuérdense que lo que signifique teo o teísta quiere decir de Dios. Por ejemplo, aquí en la antigua Tenochtitlán y los pueblos originarios de aquí eran politeístas, o sea que tenían muchos dioses. Ya ven que teníamos un dios de la lluvia, un dios de la guerra, un dios de la fertilidad, una diosa de las flores, el dios de la luna, el dios del sol, todo, ¿no? La antigua Grecia también era politeísta, la antigua Roma también. Y estas se llaman religiones monoteístas, mono de uno, de un dios, de Dios o de Alá en el caso de los árabes, ¿no? Entonces, y luego también están los judíos, que es los que tienen como dios a Yahvé. Entonces, estas son las tres grandes como que religiones monoteístas de la época, pero los que se van a estar agarrando con todo son árabes y cristianos, ¿no? El cristianismo en esta época tiene miedo de que si están divididos o de que si aflojan su fe, el Islam los va a acabar invadiendo, ¿no? Algo que pasó en España, no sé si sabían, pero la península ibérica, lo que hoy es España, un tiempo estuvo invadida por los árabes. En los primeros siglos incluso parte de la Edad Antigua y de la Edad Media, estuvo invadida por los árabes. Más o menos en la época del descubrimiento de América fue cuando se expulsaron a los últimos árabes, que fue el Emirato de Córdoba, ¿no? El antiguo reino de Granada, allá en el sur de España. Esa es la causa de que nosotros en nuestro español usemos un montón de palabras árabes sin darnos cuenta, ¿no? Bastantes, usamos un montón de términos, incluso de expresiones como el famoso ojalá, que todos lo usamos. Ojalá significa quiera Alá. Y a veces decimos, ojalá Dios quiera. Esa era una fórmula que se usaba en estas épocas para decir, ojalá, que quiera tu Dios y que quiera mi Dios, que quiera Alá y que quiera también mi Dios Jesús o mi Dios, Dios, ¿no? Este, y muchas palabras también de la ciencia, ¿no? Un montón de palabras científicas, un montón de palabras del día a día son de origen árabe porque un tiempo también coexistieron en España, ¿no? Se les expulsa de España, que se considera tierra europea, y digamos que se considera que la Europa es latina, es cristiana, y aquí empezamos con lo que ahorita les decía, las cruzadas. Ya lo mencioné ahorita hace rato, esto también define a la Edad Media, ¿no? Las cruzadas son esta lucha por esta zona que actualmente es Israel, Egipto,
porque hay una cosa que ahorita vamos a ver que es muy importante, ¿no? ¿Qué otra cosa define la Edad Media? Como les dije, la Inquisición, el Tribunal de Santo Oficio, que como ahorita alguien mencionó, alguien menciona que había museos de la Inquisición. ¿Qué vemos en esos museos? Casi siempre aparatos de tortura, ¿no? Yo soy de Monterrey, les mencioné que aquí en el Obispado, que también es un museo actualmente, un tiempo también a veces la llevan por temporadas, y son puros instrumentos de tortura, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia usaba el miedo en esta época, pues para que la gente hiciera lo que ellos querían. No nada más era eso, había mucha corrupción también. Imagínense que alguno de ustedes tenía muchas tierras o muchas propiedades, entonces era una buena manera de decir, oye, pues yo creo que esta es bruja, ¿no? Entonces, una simple acusación de un vecino, iban por ustedes a sus casas y pues obviamente los iban a llevar, no a le decían proceso, pero pues es una palabra, un eufemismo, ¿no? En realidad los llevaban a que los torturaban, ¿no? Y con la tortura uno confesaba todo, ¿no? Entonces, pues resultaba que resultaba que las brujas sí eran brujas, y resultaba que pues como eran brujas, la iglesia confiscaba todos los bienes, ¿no? Y eso se prestaba mucho a la corrupción. Eso también lo vamos a ver más adelante en Historia de México. Eso también sucedió aquí, ¿no? Otra cosa también que define la Edad Media, y tal vez lo hayan leído en algún libro o lo hayan escuchado en alguna película o documental, son las famosas epidemias. Las más famosas son las de la peste negra o la peste bubónica, ¿no? Hubo dos grandes plagas, ¿no? Que sí mataron prácticamente a dos terceras partes de la población, que en esta época era una brutalidad, o sea, prácticamente acabó con casi todo, ¿no? Eso también define la falta de progreso, menciona Verónica, muy buena, ¿eh? Eh, lo vamos a ver también más adelante, Vero, bueno, cuando veamos humanidades, que creo que ustedes ya lo vieron conmigo, más que falta de progreso era que si ustedes tenían una idea y esa idea iba en contra de lo que la iglesia decía, esa iglesia no podía prosperar. No nada más era un progreso científico, que sí lo era, pero también era ideológico. Un ejemplo, pues, es el caso de Giordano Bruno o Galileo, ¿no? Que fueron personas que simplemente dijeron la verdad cuando dijeron, oye, cada estrella que vemos en el cielo es como un sol y pues puede que tenga también más sistemas solares, o sea, puede que haya vida en otros lugares, ¿no? Eso desde la Edad Media se pensaba, ¿no? Entonces, eso para la iglesia era como que, a ver, espérate, entonces me estás diciendo que hay otros dioses, o me estás diciendo que si hay otros mundos, hay otros dioses, o sea que entonces nuestro Dios no es el único, eso no me gusta. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Nos decía, oye, pues o te callas tantito, o te retractas, o pues te mando a la hoguera, ¿no? Entonces, pues la gente pues acababa como que retractándose, ¿no? Dice Ita, la ilustración, la razón. Es correcto, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La ilustración justamente va a terminar con este pensamiento medieval. Que la iglesia, repito, que la iglesia se encargue de todo, no, o sea, no estoy diciendo que sea malo que la iglesia haga todo mal, sino que en esta época se consideraba que, dice Vero, el pensamiento científico no avanzaba, avanzaba nada más el que iba de acuerdo con la iglesia. Hubo científicos por ejemplo, déjenme les pongo un ejemplo que ahorita se me venga a la mente, no es tanto de la Edad Media, pero por ejemplo, Gregor Mendel, que es el padre de la herencia, era un sacerdote. No me acuerdo de qué orden, pero era un monje y él fue el que desarrolló las leyes de la herencia, pero porque no se metió con cosas religiosas, ¿no? Había gente muy inteligente que decía, no me voy a meter con la religión, pero a veces es imposible no hacerlo, ¿no? Galileo también mencionó lo de las lunas de Júpiter y dijo, entonces hay otras lunas, puede haber otros mundos, eso también a la iglesia no le gustó, ¿no? A Galileo lo obligaron a que se retractara de lo que él había dicho que era verdad, pero en el caso de Giordano Bruno o Bruno Giordano, a veces le cambian el nombre de orden, a él sí lo quemaron vivo en la hoguera, porque él sí dijo también eso, pero un poco antes, ¿no? Y él sí no se retractó, porque él dijo, pues es que cada puntito que vemos en el sol, cada estrella es como el sol. Y pues él como no tenía, Galileo era amigo del Papa, ¿eh? Por eso le dieron chance, ¿no? Como Giordano Bruno, ¿no? A él se lo quemaron en la hoguera. Y hay así muchos casos, ¿eh? Lo que han escuchado también el caso y también es aquí en la Edad Media, si no me equivoco, de Juana de Arco. Juana de Arco, esta persona que luchó con los franceses contra los ingleses en una de esas guerras. ¿Qué dijo ella? Que escuchaba voces, que eran voces de la Virgen y que eran voces de no me acuerdo qué ángel o arcángel, que le decían cosas y le daban información que a veces era cierta. Cuando la atrapan los ingleses, ¿qué le dicen? Tú estás oyendo demonios, tú eres una bruja, ¿no? Entonces la queman viva también, ¿no? Cualquier cosa que no les gustara o que se les hiciera un poquito sospechosa,
tú ibas a la hoguera, ¿no? O tú ibas a que te torturaran, ¿no? Entonces, eso era básicamente la Inquisición, era que la iglesia tenía tribunales oficiales y la iglesia era la que te juzgaba, ¿no? No existían aquí todavía como hoy tenemos los tribunales judiciales, o sea, tribunales como los que hoy tenemos, ¿no? El poder judicial. Este, entonces, eso es una, como le decía ahorita, las plagas, peste negra, peste bubónica, se le decía negra pues porque la gente se pone negra cuando les daba esa, y también le decían bubónica porque las bubas eran unos, son los ganglios linfáticos que están en el cuello, en las axilas, en la entrepierna y se inflamaban. Entonces, cuando a una persona le veían una de esas bubas, decían, ese ya le quedan 2 días de vida y de repente pues ya también se desangraban, ¿no? Básicamente eso define la Edad Media, ¿no? ¿Qué define la Edad Media? Muchas cosas, pero principalmente el poder absoluto de la iglesia y de los reyes. Algo que no mencioné. Aquí es la época de los reyes también. Ya teníamos emperadores en la Edad Antigua, pero aquí tenemos reyes que también son absolutos, ¿no? El absolutismo lo vamos a ver más en la Edad Moderna, pero aquí es donde nace esta idea, por eso vemos ahí un castillo, vemos allí un sacerdote, un fraile, vemos el poder del Estado que es el ejército, el enemigo en ese momento que es el Islam y un castillo que también representa lo que es el poder, ¿no? O sea, el poder de lo que era la nobleza en ese entonces. Aquí nos ponen 1492, pero aquí me voy a ir a otra, a una cosa muy importante, ¿no? Dice descubrimiento de América. Y aquí hago un pequeño paréntesis, ¿no? Porque hay una fecha que va un poquito antes. Aquí no viene, pero si ustedes se fijan, ahorita les voy a mandar, ya les mandé esta imagen, pero les voy a mandar otras. Hay unas guías donde no dice 1492. Creo que en la del colegio de bachilleres dice 1453. Ahorita vamos a ver por qué. Y menciona lo que ahorita mencionó un compañero que dijo la caída del Imperio Romano de Oriente o del Imperio Bizantino, que es lo mismo. Ahí les va. Durante toda la Edad Media, aquí dice que el fin de la Edad Media. Ah, feudalismo, qué bueno que lo dices, Vero, qué bueno, siempre me salva Vero, ¿no? Feudalismo, sí, cierto, eso es muy importante de esta época y también lo van a ver en recursos humanos, ¿no? El feudalismo es una época en la que tenemos un señor feudal, así se llama, y tiene los feudos. Eso también lo vamos a ver ahorita en la guía, pero se los digo yo así en palabras cristianas, en palabras sencillas, ¿no? Un feudo es lo que ahorita conoceríamos como una parcela o como un lugar donde sembramos, pero le pertenece a un señor. ¿Qué sucedía aquí? Que el rey tenía sus favoritos, ¿no? A sus condes, vizcondes, tenía este, a gente que les daba tierras, ¿no? En esta época había títulos nobiliarios que era el que tenía tierra, ¿no? Y cuando uno tenía tierra, pues tenía hectáreas y hectáreas de tierra, miles y miles de kilómetros cuadrados de tierra. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues vamos a sembrarla, pero no la voy a sembrar yo. Yo voy a poner gente que no son esclavos, ¿eh? Es nada más gente a la que yo le voy a poner a que la trabaje, que a mí me dé pues más de la mitad de lo que produce y con el sobrante que él haga lo que quiera, ¿no? Esto a veces será bueno, no siempre, pero prácticamente era un tipo de esclavismo, ¿no? Por así decirlo. Tú trabajas mi tierra, oye, y si te da, qué bueno, y si no, pues tú como quiera me tienes que pagar, ¿no? Menciona Yomara, incluso después de la Edad Moderna, cuando el poder ya no estaba tan centralizado, se seguían castigando las opiniones diferentes. Por ejemplo, Alfred Wegener, si mal no recuerdo, fue en 1910 cuando propuso Pangea, fue castigado en público. Y esa no me la sé con detalle, Yomara. Creo que alguna vez vi algo, pero no me acuerdo de detalle. Depende de, qué buen comentario ese, ¿eh? Depende de la zona y depende también del tipo de ideologías, porque es correcto, ¿eh? Es correcto lo que Yomara menciona. En la edad moderna, de hecho, cuando estaba empezando la edad contemporánea, que es la nuestra, todavía había gente que, si se fijan hasta la fecha, no a todos les gusta cuando pensamos diferente de manera ideológica, no necesariamente religiosa, ¿no? La religión sigue siendo fuerte, pero en algunos casos, por ejemplo, no es tanto la iglesia, o ahorita me dices, Yomara, no sé quién castigó a Alfred Wegener, no sé si fue el Estado o fue la iglesia, que en este momento me imagino que ya estaba separado, porque ese a detalle no me lo sé, ¿eh? Creo que alguna vez leí algo, pero no me lo sé a detalle. Me imagino que te refieres a cuando propuso del antiguo supercontinente Pangea, que dijo que de ahí, creo que fue el que propuso eso de la deriva continental, de que luego pues los continentes se fueron haciendo lo que son hoy. Pero básicamente en la Edad Media esto era el pan de cada día, ¿no? En la Edad Media era
o dices lo que va de acuerdo a las escrituras, o lo que va de acuerdo a lo que estamos pensando en esta época, que tienes que alinear sí o sí, ¿no? No había como que ninguna flexibilidad, ¿no? En la edad moderna eso va a seguir. No es hasta el final, ahorita vamos para allá, no es hasta el final de la edad moderna, cuando ya tenemos lo que ahorita mencionaron, la ilustración. La ilustración ya fue en los 1800, pero ojo, la ilustración nada más fue el principio. Todavía en muchos lugares todavía seguían, y de hecho hasta la fecha siguen teniendo pensamientos muy medievales, ¿no? O sea, de ese tipo, ¿no? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque, como les decía ahorita, el feudalismo entonces es esta época, no lo acabé de decir. El feudalismo es este sistema económico en el que los señores feudales ponen a trabajar a estas personas que son los siervos con V, así se les decía, hacían una cosa que se llamaba pacto de vasallaje, ¿no? Que decía, yo te presto esta tierra, es mía, no te la voy a dar nunca, tú la vas a trabajar y cuando la trabajes a mí me vas a dar tanto por año, a ver cómo le haces, porque a veces no se podía. Si te queda un excedente es tuyo, pero tú me tienes que dar tanto. Este, entonces así el señor feudal pues vivía de sus rentas y el siervo muchas veces si le iba bien, pues qué bueno y si no, ni modo. Entonces de alguna manera era como una esclavitud, pero pues con unos cuantos pasitos extra más. El sistema feudal o el sistema económico feudal también es propio de la Edad Media, ¿no? Ahora, a lo que iba ahorita, como la tienda de raya Ita, es correcto, esa la vamos a ver en la Revolución Mexicana, sí, la tienda de raya era muy parecida, ¿eh? La tienda de raya era más brutal, ¿eh? La tienda de raya era, imagínense que ustedes trabajen donde trabajan, ¿no? Imagínense que no les pagan con dinero, les pagan con unos vales. Esos vales nada más se pueden cambiar en una tienda que está adentro de ese trabajo. Y en esa tienda ellos manejan los precios, ¿no? Eso era la tienda de raya, ¿no? Y le decían tienda de raya porque pues mucha gente no sabía leer ni escribir, entonces pues firmaban nomás poniendo una raya, poniendo una línea así como que... De hecho, hasta la fecha usamos esa expresión, se han fijado, de que, oye, vamos a rayar, ¿no? O cuando es el día de raya, todavía le seguimos diciendo sí, fue una expresión muy fuerte porque uno tenía que firmar, como quien dice la nómina, era una hojita y pues la gente que no sabía escribir, pues nomás ponía su rayita, ¿no? Y a uno le entregaban esos vales. ¿Eran vales o eran unas monedas grandes que tenían así como que símbolos de que esto vale por 1 kilo de arroz, esto vale por 1 kilo de frijol, esto vale por maíz, entonces iban con esos vales o con esas monedas a la tienda de raya donde nada más ahí valían y ahí los cambiaban, ¿no? Entonces era, como les digo, muy parecido, es correcto lo que dice Ita, es como una esclavitud con pasos extras nada más, ¿no? Es como que tú vienes a trabajar aquí, haz lo que quieras, pero el dinero que ganes nada más lo puedes gastar aquí, ¿no? O sea, no tienes vida fuera de aquí, a menos que hagas trueques o que tú trabajes allá y hagas otras cosas, pero el dinero que ganes aquí en mi empresa, nada más aquí te lo puedes gastar, ¿no? Y yo decido cuánto van las cosas. Claro que todo estaba más caro de lo normal, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en Historia de México. Pero sí, para que se den una idea, el feudalismo era algo parecido, con muchas cosas diferentes, pero aquí se hacía el pacto de vasallaje, ¿no? Entonces, bueno, muy importante. Aquí dice 1492. Hay otro suceso muy importante que ocurre en 1453, ¿no? Que es lo que ahorita mencionaron, la caída del Imperio Romano de Oriente o del Imperio Bizantino, ¿no? ¿Por qué dice aquí descubrimiento de América? Muy simple. ¿Alguien de ustedes se acuerda lo que estaba buscando Cristóbal Colón cuando fue a América? Rutas de, ay, ¿cómo se llamaba? O Quería sea, llegar a India, ¿no? Él quería llegar a las Indias Orientales, así le decían. ¿Alguien de ustedes sabe o se acuerda qué estaba buscando Cristóbal Colón en las Indias Orientales? Una vez les digo, las Indias Orientales eran estas islas que están aquí por las Filipinas, eran las Islas Molucas. Ellos, ¿cómo llegar más rápido, no? esa es ¿Cómo una, llegar sí, más rápido hacia la India, no? es correcto, pero ¿por qué quería llegar más rápido? ¿Qué había en la India? Ahí les va. Fíjense Europa. Europa es esto que están viendo aquí, ya lo conocen. Todo esto que estoy, además déjenmelo por si alguien de repente dice, yo me pierdo un poquito. Europa es esto que están viendo aquí. Aquí está el Mediterráneo. Turquía se considera que no es, esto de aquí es más o menos Europa, así a grandes rasgos, ¿no? Y si se fijan, eh, cuando empezaron a invadir, los árabes venían de acá de África o venían también de aquí de Oriente, ¿no? Entonces,
Cuando ya empieza a avanzar la civilización y ya empezamos a coexistir con los árabes, como vimos aquí, fíjense cómo aquí en España, déjenme quitar tantito esto, ahí está. Fíjense cómo aquí en España y Marruecos, aquí donde dice Morocco, que es Marruecos, fíjense cómo hay un pedacito que está casi junto, ¿no? Eso es si no me equivoco, es el estrecho de Gibraltar, ahí fue por donde llegaron los árabes, ¿no? Y luego aquí está Turquía, aquí en esta parte, también la voy a encerrar ahorita allí en esta parte que están viendo aquí, aquí era donde estaba Constantinopla o el Imperio Bizantino. Esto es un punto muy importante, porque aquí está, este es el mar Mediterráneo, que era por donde hacían comercio todos estos países, ¿no? Pero hay una zona que les dije que es esta que está aquí. Esta zona de aquí era la que es la que hasta la fecha se están peleando. Ahorita van a ver por qué. Entonces es Europa y Europa siempre comerciaba aquí con Asia, con la India, con China. Hubo un comercio muy grande con la famosa ruta de seda, que era una ruta que era por tierra, ¿no? El problema fue que los árabes acabaron dominando toda esta zona de aquí. Déjenme también se las marco. Los árabes acaban dominando todo esto de aquí y le cierran la puerta a Europa, como diríamos, al mercado occidental, perdón, al mercado oriental. Ya no pueden comerciar con China, ya no pueden comerciar con todos estos países, ¿no? La ruta de las Indias, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Pero ¿por qué esa ruta? Porque ya por tierra no podían. Ya estaba la barrera musulmana o la barrera árabe tapándoles porque al final de las cruzadas los árabes se acaban quedando con Tierra Santa, ¿no? Y eso durante las cruzadas sí lo tuvieron dominado los europeos, ¿no? ¿Qué había en China? ¿Qué había en la India? Había muchas cosas importantes como seda, había pólvora, papel, lo que se imaginen, pero hay algo muy importante que no nos los enseñan a detalle, sí nos lo mencionan, pero a veces no nos lo enseñan con el detalle que debe de ser, pero aunque no lo crean, eran las especias. Hoy todos tenemos un especiero en nuestra cocina con pimienta, paprika, clavo, todo eso. En esta época las especias nada más se cultivaban en estas islas que ven aquí, abajito de las Filipinas, les decían las islas Molucas o también le decían las islas de las especias, ¿no? Una vez que se cierra la barrera musulmana acá, la única manera de llegar aquí era rodeando África. Imagínense salir de aquí de Europa, rodear todo el continente africano. Uno llegaba a la India y de la India ya estaba ahí cerca. Por eso le decían las Indias orientales, porque al oriente de la India ahí estaban. Un viaje en estas épocas, nada más para llegar aquí, podía tomar más de un año. Entonces, un viaje de ida y vuelta podían ser 2 o hasta 3 años, dependiendo de muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Esto en el examen no viene, o si viene va a venir muy por encimita. En estas épocas, las potencias marítimas en Europa eran España, aunque no lo crean, Portugal. Portugal fue la primera gran potencia marítima, Portugal, España y Reino Unido, la Gran Bretaña, Inglaterra. Y hacen un tratado, España y Portugal, que es el Tratado de Tordesillas, en el que se reparten las zonas. Portugal había descubierto y había bordeado toda la zona de África. Entonces Portugal le dice a España, mira, la ruta africana es mía. Si tú navegas por la ruta africana, yo te puedo confiscar esos barcos con los que hagas comercio, ¿no? Tú búscale por otro lado. Lo que descubras tú navegando hacia el occidente, que es lo que después se toparon con América, lo que descubras allá es tuyo, porque esta ruta ya es mía. Y como quiera, a España no le gustaba esa ruta porque era una ruta muy larga. Duró eso muchos años, duró como 300, 400 años, y en esos años, aunque no lo crean, en Europa, un kilo, por ejemplo, de pimienta o un kilo de clavo valía casi lo mismo más que un kilo de oro o de platino. O sea, las especias eran algo muy caro en estas épocas. España, ¿y quién hizo el Tratado de Tordesillas? España y Portugal. España y Portugal, luego les voy a mandar así una imagen, o lo pueden ustedes buscar, el Tratado de Tordesillas es el tratado en el que se dividen, como quien dice, las rutas de exploración. En esta época ya se sabía, mucha gente no, dicen que no, pero ya se sabía que la Tierra era redonda. Ya se sabía, nada más que no sabían cuál era el tamaño exacto. Había una aproximación, pero nunca se había bordeado todo. O sea, nunca hubo alguien que llegara y que le diera la vuelta. Eso lo vamos a ver después. Se sabía que había más cosas, porque los antiguos nórdicos, los vikingos, ya habían llegado a tierras de América, pero no se quedaron a hacer no hicieron civilización ahí. Entonces,
aunque llegaron los vikingos y creo que también llegaron los chinos a América, no hicieron civilización porque llegaron muy al norte, el clima no les gustó, entonces no se les considera que lo hayan descubierto, ¿no? Sí llegaron ahí y de incluso hay ¿cómo se llama? Dejaron ahí cosas que después arqueólogos encontraron, o sea, sí hay pruebas de que llegaron, creo que Eric el Rojo llegó como en el 1100 o 1200, no me acuerdo el año, creo que hasta antes, pero pues no hicieron una civilización, no se mezclaron con nadie, incluso no se pelearon con nadie, nomás como que llegaron, dijeron no nos gusta, vámonos, ¿no? Pero España y Portugal eran potencias. ¿A qué me refiero con que eran potencias marítimas? A que tenían barcos muy, muy modernos para la época. Los vikingos no. Los vikingos tenían barcos de guerra, pero no eran muy buenos navegando tantas distancias. A pesar de eso, llegaron a América, ¿no? Entonces, estos países, tanto Portugal ya tenía su ruta, que era la ruta de África. España lo que quería era una ruta en la que fuera navegando el Atlántico y ellos pensaban que pues la Tierra al ser redonda, al irse por aquí, pues iban a llegar por este lado. No tomaron en cuenta el tamaño y tampoco tomaron en cuenta pues que había un continente completo en medio, ¿no? Que es América. Ellos pensaban que iban a llegar aquí pues, por la lógica de que ya sabían que el mundo, el planeta era redondo, que la Tierra era redonda, ¿no? Entonces Colón, cuando sale, está buscando las Indias Orientales porque quiere llegar a las Islas de las Especias, quiere seguir negociando, quiere seguir teniendo especias que en este momento eran muy caras y quiere una ruta que no le tome tanto tiempo, ¿no? Aquí en este mapa no se ve bien, ustedes ya lo han de saber. Los mapas tienen un defecto que es que no tienen una medida exacta. Acuérdense que la Tierra es una esfera, bueno, es un geoide, lo vemos en geografía, ¿no? Europa es mucho más pequeñito de lo que se ve aquí y África es mucho más grande de lo que se ve aquí por la naturaleza de una esfera, ¿no? Entonces, como les dije, darle una vuelta a África y llegar a las Islas de las Especies y regresar a España o a Portugal tomaba de 2 a 3 años, para que sea una idea, ¿no? Entonces por eso las especies eran muy caras, ¿no? Colón le dice a los reyes católicos en ese entonces, oye, pues a mí dame chance de ver si encuentro una manera, y era una buena inversión, por eso es por lo que la prueban, ¿no? Colón llega y se topa aquí pero ojo, ¿qué fue lo que hizo? Ahorita les comenté que hubo una barrera árabe, que era esta barrera musulmana, sí, porque los turcos, aquí dice Turquía, esta es la península de Anatolia donde dice Turquía, aquí está lo que actualmente es Estambul. Estambul antes se llamaba Constantinopla. Constantinopla era la ciudad principal dice, se está cortando. Sí, a mí también me está apareciendo aquí señal débil, pero está bien, ahorita nos quedan unos minutos. Ahorita como quiera, si hay tiempo, les mando otro enlace, ¿eh? Ahorita como quiera, si hay tiempo, les mando otra liga. Si se sigue cortando, me dicen, ¿eh? Si se oye clarito, me dicen. Si se sigue cortando, me regañan, ¿eh? Me dicen, oye, se oye feo. No estoy entendiendo lo que estás diciendo, ahorita me dicen, ¿no? Bueno, los turcos son los que acaban tomando lo que ahorita el compañero mencionó, creo que fue Carlos. Carlos dice, cayó el Imperio Romano de Oriente, que es este famoso Imperio Bizantino, que es lo mismo que el Imperio Romano de Oriente. Este imperio cae porque los turcos ya tenían rato queriendo invadirlo porque es la puerta de que si no me equivoco es el Mar Negro con el Mar Mediterráneo, ¿no? Y al tener esta puerta del Mar Mediterráneo, tienen esto que ven aquí. Aquí entre Egipto, no sé qué hacer, pero aquí entre Egipto y Arabia Saudita hay una cosa que hasta la fecha se sigue usando, que es el canal de Suez. El canal de Suez, si ustedes están aquí en el Mediterráneo, nada más se van por aquí, salen por el Golfo Pérsico y miren, de volada llegan a la India. No tienen que rodear todo África. Bueno, esto también se lo cerraron. Se Es, sigue cortando, profe. Ya no lo escucho. Profe, no se escucha. muy bien. Bueno, denme unos minutos y ahorita les mando otra liga. Sí, porque yo también